Kamut sospecha de que esa mujer se pueda tratar de una asesina, pero luego lo descarta. Debido a que sus manos son demasiado delicadas para hacer eso. Además, cuestiona qué clase de asesina se quedaría dormida tranquilamente frente a su objetivo. Pero sobre todas las cosas, lo que hace descartar esa duda, es que lleva puesto ese collar. En ese momento se siente incrédulo ante lo que ve, y se pregunta si esa persona es Reinele. Extiende sus manos para tocar sus cabellos y se da cuenta de que tiene la misma textura que las plumas de Reinele. Entonces ya no tiene duda de que esa persona enfrente suyo realmente es Reinele. Mientras la acaricia, se pregunta si se habrá vuelto humana a causa de la fruta de Crobanlock. De repente, nuestra protagonista abre sus ojos y se levanta. Aún somnolienta, mientras se frota los ojos con sus manos, le pregunta a Kamut por qué la despertó, y qué es lo que está mal con él. Le comenta que aún no es hora de comer y en ese momento se percata de que tiene manos. Y pregunta dónde están sus alas, y por qué tiene manos. Rápidamente, grita que necesita un espejo, sale corriendo a buscar uno, mientras pregunta dónde está el espejo repetidas veces, y qué tiene que verse en ese momento. Es interceptada por el príncipe, quien le pide que espere y que se tranquilice, porque se está dirigiendo hacia la salida, y le indica que el espejo está hacia el otro lado. Una vez frente al espejo, Kamut le dice a Reinele que se tome su tiempo para ver su reflejo. Nuestra protagonista se acerca al espejo, y no puede creer lo que sus ojos ven. Se da cuenta de que su apariencia ha cambiado, y que es muy diferente de lo que era ella en su mundo original. Tiene una cara de muñeca, una piel suave, ojos como joyas, y un cabello que brilla como aurora. Se cuestiona si acaso cambió porque comió el fruto de Crobanlock. Mientras se observa las manos, no puede creer que ese sea su despertar, y que su cuerpo luzca tan débil. Y molesta, piensa que si va a ser humana otra vez, por lo menos debería tener sus músculos de su vida anterior, y no puede concebir que haya perdido sus preciosos músculos. Se cuestiona qué pasa con ese bracito, ya que parece una barrita de algodón. Y que así, no podrá pegarle a Llywelyn. En ese instante el tercer príncipe siente que le pica el oído cuestionando quién se atreve a hablar mal de él. Nuestra protagonista frustrada trata de buscar consuelo pensando positivamente, concluyendo que, de cualquier modo, volvió a ser humana. Y que ya no tendrá que estar más atrapada en una jaula. Y ni tiene que lidiar con sus ganas de comer esos gusanitos, por eso puede ya despedirse de ellos. Mientras se da vuelta a verlo al príncipe, piensa que la razón más importante es Kamut. El príncipe, con una hermosa sonrisa, le pregunta a Reinele si ya terminó de mirarse en el espejo. Nuestra protagonista reflexiona que cuando era un cuervo, no importaba cuántas cosas quisiera hacer, no podía hacerlas. Así que era muy frustrante y doloroso, pero ahora puede abrazarlo tanto como ella quiera. Es debido a eso que se abalanza hacia él para abrazarlo, ocasionando que el príncipe se sorprenda y le pregunte si está bien. Reinele, mientras derrama lágrimas, no para de repetir su nombre. Y se siente aliviada de poder hablar tanto como quiera, y que pueda al fin decir su nombre. Después de aquella sesión de llantos, ambos se encuentran sentados en un sofá. Kamut, preocupado, le pregunta si ya se siente mejor. Nuestra protagonista, con sus ojos hinchados, le contesta que probablemente. El príncipe, mientras seca sus lágrimas, le pregunta por qué estuvo llorando, y si fue porque se sorprendió por el repentino cambio. Reinele le responde que no, no es eso. Pero en el fondo no sabe cómo se lo podría explicar, ya que es demasiado largo y complicado de decirlo. Además, en el momento en que le cuente toda su historia, descubrirá que en realidad es un personaje de un juego. Y se dará cuenta de que todas sus desgracias fueron creadas para el placer de los demás. Concluye que no puede hacerlo, no puede decirle las cosas así nada más, que lo mejor será hablar con moderación. Es por ese motivo que le responde que ella solo estaba asustada, porque casi se murió por el poder de Crobanlock. Kamut la escucha con mucha atención. Y le comenta que él también sintió el mismo miedo. Nuestra protagonista sorprendida le pregunta si es así. A lo que el príncipe le responde que se preguntaba qué pasaría si ella no pudiera abrir sus ojos de nuevo, sentía como si todo el mundo hubiera terminado y como sus ojos se oscurecían. Deseaba poder tomar su dolor, así ella no sufría más. Pero, por suerte, no solo pudo abrir los ojos de nuevo, sino que ahora no puede creer que puedan hablar cara a cara. En ese momento, Kamut atrae a Reinele hacia él, para poder abrazarla, y le expresa que no tiene idea de lo feliz y afortunado que se siente. Le agradece mucho, por haber despertado segura.
Nuestra protagonista muerta de la vergüenza no sabe qué hacer, se pregunta qué debería de hacer, ya que incluso cuando era un cuervo, el poder destructivo de una mirada tan amorosa era enorme. En ese momento, de alguna manera, Kamut no sabe en qué peligro está, puesto que esa hermana mayor es una bestia. Pero de todos modos, cree que lloró tanto que tiene los ojos hinchados, y su cara debe verse graciosa. Se cuestiona cómo Kamut puede ser tan guapo. Él le pregunta qué le pasa, y si se siente incómoda. Aunque normalmente sabe que le gusta cuando la tiene en brazos, pero ahora que es humana, tal vez sea distinto. Nuestra protagonista, en apuros, piensa que ahora que es humana no puede ceder a sus instintos animales otra vez. Pero si continúa de ese modo, su corazón va a explotar. En el fondo, ella desea volver a su forma de cuervo para poder calmarse. En ese instante, con solo desearlo, volvió a ser cuervo. Reinele, preocupada, no sabe por qué pasó eso. Y empieza a hacer un escándalo, cuestionando por qué se convirtió en cuervo de nuevo. No entiende por qué regresó a su forma de cuervo. Ya que, finalmente, se había convertido en humana, considera que es injusto que vuelva a ser cuervo. Se cuestiona si fue algún tipo de prueba gratuita o algo así, y si tiene que pagar más para una versión más completa. Entre llanto pide que le devuelvan su cuerpo, Kamut la sujeta y le pide que se calme. Le dice que parece que se ha sorprendido por su repentino cambio de apariencia, pero que no tiene que preocuparse, ya que es debido a que aún no está acostumbrada, y que no es algo que no se pueda arreglar con práctica. Nuestra protagonista le pregunta con un graznido, ¿a qué se refiere con practicar? El príncipe procede a dejar a la cuervita sentada, le comenta que primero le dará una demostración, que tiene que observar bien y luego intentar hacer lo mismo. En ese instante, Kamut se transforma en un lobo dorado. Ante la aparición de ese apuesto lobo, Reinele se sonroja, debido a que es muy fan de las bestias, y asombrada piensa que eso es algo nuevo, pero incluso es guapo como lobo. Reflexiona que sería normal que sintiera algo de miedo instintivamente al ver un lobo como ese, pero al contrario de eso, se ve muy bonito, incluso brilla. Un lobo con pelaje dorado, algo que nunca podría llegar a ver en su mundo original. De repente Kamut le lame su piquito, lo cual paraliza a nuestra protagonista. Se pone totalmente roja de la vergüenza, mientras, el príncipe piensa que su reacción es adorable. Su transformación se desvanece, y le pide a Reinele que haga como él lo hizo, y le pregunta si no es algo muy fácil. Nuestra protagonista definitivamente no lo hará, porque no lo entendió y no tiene idea de cómo hacerlo. Kamut pensativo cuestiona por qué no puede seguirlo, y si no fue suficiente con verlo hacerlo. Reinele piensa que él debe ser el tipo genio que rinde excepcionalmente, pero que no puede explicar nada. Aunque lo ama, no es para nada fácil entenderle. El príncipe, un poco dudoso, le dice que entonces le dará una explicación complementaria. Le explica que tiene que concentrarse en qué tipo de cuerpo quiere tener y pensar en ello. Que en su caso pensó en querer ser un lobo, así que ella puede pensar en querer ser una persona. Nuestra protagonista indignada lo mira fijamente y se pregunta cómo puede ser que solo baste con pensar en querer ser humana, ya que ella siempre pensó en querer ganar la lotería en su vida pasada y nunca sucedió. Kamut se cuestiona si con esa explicación tampoco fue suficiente. Pero en ese instante, de repente, Reinele se convierte en humana, y feliz le cuenta al príncipe que funcionó. Kamut, entre sonrisas, le comenta que ya se lo dijo, que era algo sencillo. Más tarde, ambos se encuentran compartiendo un delicioso almuerzo. Reinele se siente muy feliz, ya que ha pasado mucho tiempo desde que comió comida humana. Además, entre lágrimas reflexiona que se trata de un plato de lujo que come un príncipe heredero, y con un solo bocado de eso siente que todas las dificultades del pasado desaparecen. Kamut le pide que, por favor, coma más despacio. La observa fijamente, y le comenta que notó que es buena usando los cubiertos, y le cuestionó si ya sabía cómo se usan. Palabras que congelaron a Reinele, piensa que se suponía que debía guardar el secreto de que solía ser humana antes. Pero como estaba maravillada con la comida que tenía delante, usó los cubiertos con demasiada naturalidad sin darse cuenta. Nerviosa, le responde que es porque siempre observó a Kamut mientras comía y supo cómo hacerlo. El príncipe le dice que entiende, y que solo preguntó porque le resultó interesante. Reinele concluye que tendrá que ser más cuidadosa a partir de ese momento, y le avisa a Kamut que ya terminó de comer. Kamut le dice entonces que llamará a una sirvienta para que limpie todo, y le pregunta si podría convertirse en cuervo por un momento, a lo cual Reinele acepta,
y procede a transformarse en cuervo. Está feliz porque ahora tiene la transformación completamente dominada. En ese momento, el príncipe le ordena a las sirvientas que limpien la mesa. Nuestra protagonista reflexiona que, por supuesto, hay muchos inconvenientes con un cuerpo de cuervo, pero hay cosas que no son posibles de hacer con un cuerpo humano. Y si usa ambas de manera correcta, definitivamente podrá hacer muchas cosas, y eso podría ser algo útil. Cree que es por eso que Kamut está tratando de ocultar su identidad humana, y que será mejor mientras menos personas sepan. Luego de que los sirvientes hayan limpiado, le informan a su Alteza que se retiran. El príncipe, con una mirada cabizbaja, le pide disculpas a nuestra protagonista, a lo que ella le cuestiona por qué se disculpa. El príncipe le explica que debido a su codicia tuvo que ocultar su forma humana, pero aún así hay un favor que quisiera pedirle. Nuestra protagonista, al escucharlo, concluye que ya lo sabía, y se pregunta qué clase de favor le pedirá. Y si tal vez quiera que se vuelva un cuervo espía, o tal vez disfrazarse de una sirvienta para asesinar a Llywelyn. Determinada, concluye que no importa lo que sea, si Kamut se lo pide, ella dará su mejor esfuerzo. Aunque, por supuesto, asesinar a alguien le da miedo, así que prefiere hacer el espionaje. El príncipe le comenta que el favor que le va a pedir es que se mantenga segura, ocasionando que nuestra protagonista se sorprenda. Le pregunta a qué se refiere, se cuestiona por qué no le pidió que usase sus habilidades. Kamut le explica que su hermano Llywelyn es codicioso y arrogante, si le gusta algo, lo querrá para él. Y que odia tener que decirle cosas como esas, pero todavía en ese palacio imperial, podría ser peligroso si está en su forma humana. Reinele lo escucha con atención, y se desanima un poco, piensa que entiende lo que quiere decir y que, en esos casos, supone que lo mejor es ser un cuervo que no sabe nada. El príncipe, mientras acaricia su mejilla, le pide que le dé un poco de tiempo y espere. Le promete que hará de ese lugar, un lugar en el que no importa cómo luzca, ya sea cuervo o humana. Con una cálida sonrisa le pide que, por favor, hasta entonces, espere un poco. Reinele se sonroja con su toque y con su sonrisa y le dice que está bien y que esperará. Pero le pregunta si no estaría bien, que lo ayude desde un costado, para que el día en que él cambie ese lugar, llegue un poco antes, y que cumpla ese sueño rápido. El príncipe se sorprende, pero luego le dice que, por supuesto, mientras le da un cálido abrazo. Lo que ellos no sabían, es que toda esa escena fue vista por alguien. Se trata del hermano menor, Llywelyn, quien, entre risas, expresa que eso es mucho mejor de lo que imaginó. En otro momento, un noble se encuentra reflexionando en cómo fue posible que fallara, ya que sus planes eran perfectos. Y el primer príncipe nunca podría haber sobrevivido. Debido a que, esperó hasta que su caballero de confianza, Galenos Winster, estuviera lejos, y todos los caballeros que acompañaban a Kamut fueron encontrados muertos. Además, el príncipe resultó gravemente herido, así que era seguro que iba a morir. Pero Kamut Ebel de Wulfric sobrevivió. No solo eso, le declaró a su majestad que aseguraría el derecho de sucesión. Concluye que ahora es imposible predecir cómo resultarán las cosas en el futuro. Se cuestiona si sus cálculos fueron incorrectos. Cree que el príncipe Llywelyn es alguien que ni siquiera los nobles creen que tenga las habilidades necesarias para convertirse en emperador, y la única razón por la que está de su lado es solo porque despertó su poder. Ya que el simbolismo de los lobos es solo de la realeza. El mito que fundó ese imperio es que tiene que ser gobernado por alguien que tenga sangre bendecida por el lobo sagrado. Ese mito tuvo el apoyo de los cambiaformas fuertes, y de espíritu libre. Por el hecho de que declararon que, mientras el lobo de Wulfric esté allí, no atacarán el imperio. El que dijo esas palabras fue Carion, un mercenario que era nada menos que el representante de los cambiaformas. El poder de su grupo mercenario, el Escuadrón Platina, a pesar de tener solo 5 miembros, era conocido por todo el continente. Es por eso que, no tuvo más remedio que ponerse del lado del príncipe Llywelyn. Incluso si no tenía las cualidades para ser emperador, pensó que si lo ayudaban personas competentes, todo estaría bien. Y que esa era la única manera de mantener la gloria del imperio. Se cuestiona qué puede hacer ahora. Ya que el primer príncipe sobrevivió, y el príncipe Llywelyn le abandonó. Puesto que le reprochó por no ser capaz de deshacerse del primer príncipe y lo acusó de incompetente, y le advirtió de que nunca vuelva a aparecer frente a él. Es por eso que piensa que está en la peor situación posible, y ahora tiene que elegir. O vive una vida sin saber cuándo será asesinado, o tal vez tenga que encontrar otra salida.
Más tarde, ese sujeto se encuentra con una mirada mordaz de parte de Reinele, lo que ocasiona que se congele y se pregunte qué es ese cuervo. Y porque el primer príncipe lleva un pájaro que simboliza la muerte en su hombro. Camut le cuestiona qué es lo que quiere hablar el marqués Wilhelm con él. Y cuál es la razón por la cual la mano derecha de Llywelyn fue a verlo. Le pregunta si se quiere disculpar por el reciente ataque secreto que sufrió. Mientras tanto, Reinele no lo deja de ver amenazantemente, y el marqués piensa que debió de haber traído a ese cuervo para insinuar algo. Ya que para empezar, Camut no tendría por qué aceptar hablar con él, por el hecho de que él era quien intentó matarlo. Cree que él aceptó para amenazar con el pájaro de la muerte. Una advertencia de que, si dice alguna tontería, no saldrá vivo de allí. Pero concluye que ha llegado demasiado lejos, y no puede dar marcha atrás. El marqués le responde que no fue hasta allí para disculparse por el ataque, ya que es algo que hizo cuando pensó que debería servir al príncipe Llywelyn. El príncipe pregunta por qué habla en pasado, y si intenta decir que algo ha cambiado. Mientras se acerca hacia él, le comenta que debe ser así, porque él es ese tipo de persona, que piensa que es necesario que el futuro emperador sea alguien que haya despertado, por eso creyó que sería leal a Llywelyn y lo ayudaría a gobernar por el bien del imperio. Pero, como no logró matarlo, y Llywelyn lo abandonó, se vio obligado a arrastrarse hacia él, el primer príncipe. Parándose frente al marqués, le cuestiona si se equivocó en algo, lo cual hace tambalear al mismo. Wilhelm piensa que pudo ver a través de él, que lo sabe absolutamente todo. Y que esa persona realmente tiene las cualidades necesarias para ser emperador. Es debido a eso, que decide arrodillarse ante Camut. El príncipe le pregunta si sabe lo que pensarán los demás nobles, si es que lo ven arrodillándose así. El marqués le responde que, aunque lo critiquen, no tiene nada que decir. Es solo una persona que tomó una decisión equivocada, y que cree que es el momento de pagar el precio por esas decisiones. Es por eso que le pide al príncipe que decida su destino, no importa cuál fuere. Camut le comenta que él sabe que el marqués es una persona capaz, sin embargo, no puede utilizarlo en serio. Ya que si cambió de bando una vez, puede volver a hacerlo. Y que se preocupe por el imperio, no quiere decir que sea leal. Su lealtad siempre será cuestionada si deja que se quede a su lado. Le pregunta si, aún así, todavía quiere seguirlo. El marqués Wilhelm le sonríe y le contesta que está preparado para eso. En el atardecer, Reinele y Camut se encuentran conversando en el jardín. Ella le pregunta por qué aceptó a ese hombre, ya que intentó matarlo. El príncipe le contesta que es un poco complicado de explicar, pero en pocas palabras, es porque los beneficios que puede obtener al aceptarlo son mayores. Debido a que espera que eso, sacuda a los nobles que apoyan a Llywelyn, y atraiga a más personas a su lado. Reinele le pregunta si no está enojado con él, a lo que él le responde que, por supuesto, está enojado con él, pero aún así no puede dejar que sus emociones lo guíen. Y mientras le acariciaba el cabello de nuestra protagonista, le comenta que también, gracias a él, pudo conocerla. Reinele, un poco incómoda, trata de esquivar su mirada y le dice que es verdad. El príncipe, al ver su reacción avergonzada, le causa gracia. Le pregunta a Reinele si puede hacerle una pregunta, a lo que ella le contesta que sí. Camut le pregunta que aquel día, ¿por qué lo ayudó? Ya que si un humano extraño muere o no, no tendría nada que ver con ella. Nuestra protagonista en apuro se pregunta cómo debería responder a eso. Debido a que lo ayudó porque quería que alguien la alimentara para no tener que comer cadáveres o insectos. Pero no le puede decir eso, se pregunta si hay alguna respuesta normal a esa pregunta. Luego de pensarlo un poco, recuerda que había destellos dorados, y le responde que la razón por la que pudo encontrar a Camut en el bosque, es porque su cabello rubio, que brillaba al sol, era muy hermoso. Y es por eso que quiso ayudarlo, nunca imaginó que pensaría que ella podría ser un híbrido o un dragón, porque solo era un cuervo ordinario, sin habilidades. Camut se disculpa, y le dice que él solo pensó que ella era demasiado inteligente. Mientras se pone en pie, le comenta que no puede creer que le guste tanto su cabello rubio, y que por eso empezará a cuidarlo mejor. Y mientras le besa la frente, le dice que lo hará para que le siga gustando a la preciosa Reinele. Nuestra protagonista se muere de la vergüenza y opina que se volverá loca. En ese instante, se convierte en cuervo de nuevo. Se cuestiona por qué la atacó de repente así, el príncipe solo se ríe de sus reacciones. Mientras Camut le pregunta hasta cuándo será tan tímida,
Reinele reflexiona que no puede decir qué tipo de relación tienen, pero es un hecho de que Kamut es una persona muy importante para ella. Es por eso que, por el momento, tendrá que encontrar la forma de ayudarlo manteniendo la distancia con Kamut. Ya que será una persona muy relevante en el futuro, y el siniestro pájaro de la muerte, no será una buena imagen para el futuro emperador. Otro día, Kamut se encuentra junto a su caballero de confianza Galeno en su despacho. El príncipe pensativo le cuenta al caballero que tiene una preocupación. Galeno se extraña de que Su Alteza esté preocupado. Kamut le cuenta que se encuentra en una situación en la cual no sabe qué decisión debería tomar. El caballero le cuestiona qué pasó, para preocuparse tanto. Ya que en esos días la atmósfera del Palacio Imperial ha sido algo buena para el príncipe. Y eso es debido a la conversación con el marqués Wilhelm, puesto que ocasionó que en el Palacio Imperial comenzara a surgir un gran revuelo. Por el hecho de que, la existencia del marqués era un pilar dentro de la facción del príncipe Llywelyn. Muchos de los nobles que se declararon neutrales, aparecieron en secreto y comenzaron a expresar su apoyo al primer príncipe. Y el poder de Kamut comenzó a crecer poco a poco. Es por eso que se extraña, y se cuestiona de qué clase de situación habla, y si ha sucedido algo que haga que el príncipe se preocupe seriamente. Mientras lo observa con preocupación, piensa que eso definitivamente no es algo normal en Kamut, y debe ser un asunto muy serio. Decidido, desenvaina su espada y le pide a Su Alteza que solo le dé una orden. Y exclama que, él, Galeno, con esa espada, lo protegerá y arriesgará su vida para poder resolver sus problemas. Kamut, muy serio, le cuenta que Reinele ya no lo sigue. Dejando al pobre Galeno totalmente en shock, este le pregunta a qué se refiere. Kamut le cuenta que se refiere a su cuervo, que hasta el momento, donde sea que él iba, ella lo seguía. Recuerda que antes de ir a la oficina, Reinele se disculpó y le dijo que quería quedarse en la habitación ese día. El príncipe le cuenta a Galeno, que no hace mucho tiempo cuando le pidió que saliera con él, ella se negó, y le cuestiona qué es lo que tiene que hacer, y si le habrá hecho algo malo a Reinele. Galeno, mientras lo escucha, tiembla de ira, y piensa en aquel cuervo. No tiene suficiente con tener a Kamut bajo su control, como se atreve a preocupar a Su Alteza. Esa ave de la muerte astuta. Cree que todo eso es por culpa de su ignorancia, y que debió de haberlo protegido de ese ataque para que no tuviera que depender de un pájaro así. Pero ya es tarde, así que ahora, no tiene más remedio que hacer todo lo posible para que el príncipe se olvide de ese cuervo. Galeno firmemente le comenta que, ya que él está preocupado porque el pájaro que ama no está a su lado, y aunque él no pueda darle un consejo porque no conoce bien el corazón de los animales, pero su papel como caballero leal es llenar el corazón vacío de Su Alteza aunque sea un poco. Le exclama con firmeza y determinación, que él será leal hasta la muerte, si quiere un dedo, se lo cortará, si quiere un corazón, se lo arrancará para dárselo. Le pregunta cuál prefiere, que se dé prisa y elija. Kamut, al ver la reacción exagerada como siempre de su caballero, le pide que lo olvide y que se vaya. Y al final Kamut se perturbó aún más. Mientras tanto, en la habitación de Kamut, una sirvienta le pregunta a otra si van a reemplazar toda la decoración, a lo que le responden que sí, que dieron órdenes de que se reemplazara todo lo anterior. Reinele piensa que hoy, también, todos están ocupados trabajando, y que ha sido duro. En el fondo desearía tener algo que hacer también. Aparte de querer estar más activa, tiene que soportar el aburrimiento de estar sola en la esquina de la habitación. El día en el que el marqués Wilhelm juró lealtad, Reinele decidió distanciarse por un tiempo de Kamut. Recuerda que Kamut le comentó que eso sacudirá bastante a los nobles, que respaldaban a Llywelyn, y habrá más gente que querrá recurrir a él. Reflexiona que fue tal como Kamut lo predijo, muchos nobles fueron a buscarlo. Se cuestiona qué pensarían si el pájaro de la muerte se posa en el hombro del príncipe cada vez que eso suceda. Recuerda que conoció a mucha gente allí, y a la mayoría les causó desagrado. Piensa que, gracias a esos crueles ojos que expresaban su disgusto, era imposible no darse cuenta. Incluso aunque no sepa de la política de ese mundo, sabe que esas miradas no son buenas para el próximo emperador. Por lo tanto, no tiene más opción que mantenerse alejada por un tiempo hasta que surja una alternativa. Pero aún así, no quiere dar vueltas sin hacer nada, se pregunta si hay algo que pudiera hacer. Mientras estaba en la habitación, pensó en vigilar a las personas que entraban y salían. Pero no importa cuán estúpido sea Llywelyn, no hay forma de que pueda enviar a alguien con malas habilidades de actuación,
y no tiene ninguna habilidad para detectar si una persona es sospechosa. Mientras observaba las brillantes decoraciones, Reinele deseaba poder picotearlas, morderlas y lamerlas. Intenta volver a sus sentidos, debido a que ese maldito instinto de cuervo sale de nuevo. En eso se le ocurre una idea, ya que hay varias restricciones, no hace falta decir que no pueda hacer nada grandioso. Entonces, al menos, se pregunta si no sería mejor hacerse amiga de las personas que debe ver a menudo. Decidió entregarle una rosa a una de las sirvientas. Pero esta grita espantada, y se pregunta por qué el pájaro de la muerte se dirige hacia ella. Mientras tiembla, pide ayuda y perdón, piensa que de todas las personas en la habitación, porque tiene que ser ella, no puede golpear al pájaro porque el primer príncipe lo ama y no puede ser dañado. Reinele deja caer la rosa azul en las manos de la sirvienta. La sirvienta le pregunta si eso es para ella, a lo que Reinele asiente felizmente. Nuestra protagonista piensa que es difícil cambiar su imagen drásticamente ahora mismo, pero por lo menos, quiere intentar hacer feliz a alguien con un acto de amabilidad. La sirvienta le pregunta si está bien que ella acepte una flor tan hermosa. Reinele, esperanzada, concluye que está segura que cosas buenas ocurrirán en el futuro. En ese instante, Camut llega a la habitación y le pregunta a Reinele si le dio una flor a la sirvienta. Le comenta a la sirvienta que parece que le agrada a su cuervo, y que puede tomar esa flor. La sirvienta se pone nerviosa y trata de rechazarla, ya que esa flor es más cara que su salario. El príncipe le dice que los que trabajan para él, se lo merecen, y le pide que siga trabajando arduamente en el futuro. La sirvienta le responde que sí y que entiende a su Alteza. Y piensa que solo hizo lo que tenía que hacer como sirvienta, y no puede creer que un hombre importante como él la anime. Mientras se retira, reflexiona que pasó por algo que normalmente nunca se lo hubiera imaginado, y no puede concebir que haya tenido esa experiencia especial gracias a aquel pájaro de la muerte. Se pregunta si estaba demasiado preocupada por los prejuicios. Es porque ese cuervo, llamada Reinele, y el primer príncipe, son tan diferentes en comparación con el príncipe Llywelyn. En la habitación del primer príncipe, Camut le pregunta a Reinele si la razón de que ella no quiso salir los últimos días con él, fue porque quería jugar con esa sirvienta. Nuestra protagonista le aclara que no fue por eso, y en el fondo siente como si la hubiera atrapado engañándolo. Nerviosa, le explica que a otros humanos realmente no les agrada mucho los cuervos, y si se mantiene a su lado, los humanos que quieran apoyarlo, querrán huir. El príncipe se sorprende al escucharla, y Reinele continúa explicando que ese fue el motivo de que se alejó de él, y se preguntaba cómo sería hacer algo que le agradara a los demás. Le recuerda que él también desconfiaba de ella al principio, pero que ahora ya no, y le pregunta si no está de acuerdo con ella. Ese fue un golpe directo de karma. El príncipe recuerda cómo le dijo maldita ave en aquel entonces, y le pide perdón. Nuestra protagonista continúa con su explicación diciendo que si lo intenta, aunque sea un poco, como lo hizo con él. Se pregunta si llegará el día en que a otras personas también les agradaría. El príncipe, luego de escucharla atentamente, cabizbajo, reflexiona que ella no se desanima solo porque otras personas la odien, más bien hace lo que puede para mejorar las cosas. Mientras se levanta, se cuestiona cómo puede ella ser una persona tan brillante. Mientras sujeta sus manos, le dice que no importa lo que los demás piensen de ella, él es muy afortunado de tenerla. Y si alguien lo evita solo porque ella está a su lado, no cree que necesite de esa persona cerca de él. Le aclara que, entre todas las grandes adversidades, ella es su único refugio. Y es por eso que le pide que, por favor, no lo evite solo por los demás. Porque él hará cualquier cosa por ella. Si le gusta lo brillante, entonces le dará toda su fortuna; si quiere comer, le dará todo tipo de delicias; si quiere una cama acogedora, se la dará. Hará cualquier cosa hasta que ella esté satisfecha. Le dice que puede pedirle lo que quiera en ese momento. Reinele no sabe muy bien qué responder. Ya que lo que ella quiere no son manjares deliciosos, ni joyas brillantes, ella lo quiere a él. Pero en ese instante su modo cuervo se apodera de ella y le pide otro cuervo para que sea su compañero. Nuestra protagonista se pregunta qué diablos pasó, porque salió su instinto de cuervo, incluso cuando es humana, y cuando al fin estaba logrando algo. La cara del príncipe se transformó por completo, y preocupado, le pregunta cómo que quiere otro cuervo. Reinele piensa que es una locura e intenta detenerlo, pero su cuerpo no reacciona. El príncipe, muy serio, le comenta a Reinele que teme que no podrá hacer eso. En ese momento,
El modo humano de Reinele vuelve a activarse, y le cuestiona por qué no. Camut le intenta responder, pero no puede, y piensa que tal vez podría ser solamente su egoísmo. Y aunque Reinele ahora está en forma humana, nació y creció como un cuervo. Así que lo natural sería que ella quisiera un cuervo como pareja. Pero, ella es su adorada Reinele y acabará con cualquier cuervo bastardo que se atreva a poner sus ojos en ella. Aún así, si Reinele quiere algún cuervo, deberá elegir cuidadosamente al mejor cuervo del imperio. Aunque siendo honesto, esa idea no le agrada tanto. Ya que no hay forma de que haya alguien tan especial como Reinele en ese mundo. Es por eso que el príncipe, mientras acaricia su mejilla, le dice que si realmente ella desea una pareja, se lo haga saber. Mientras se acerca peligrosamente, le comenta que mientras ella pueda lucir como una humana, él también puede ser su pareja. Nuestra protagonista queda en shock tras escuchar sus palabras. A los segundos, su cara se torna totalmente roja y la temperatura de su cuerpo aumenta. Piensa que todo es una locura, y que su bestia interior está enloqueciendo. A ese ritmo, no sabe qué otras tonterías dirá su instinto cuervo. Así que se decide que, lo mejor es comenzar por su retirada. Es por eso que se transforma en cuervo nuevamente y se esconde en el candelabro de la habitación. Camut quedó sorprendido. Luego no pudo aguantar su risa, debido a la reacción de Reinele. Le pregunta por qué siempre se avergüenza por todo, y por qué es muy tímida. Nuestra protagonista piensa que él es un buen prospecto, pero, ella es alguien con cero experiencia en relaciones, y es normal que le avergüencen esas situaciones. Pero decidida concluye que, definitivamente, algún día, hará que el que se avergüence sea él. Después de reírse, el príncipe reflexiona que, de verdad, los momentos en los que está con Reinele, son los únicos que hacen que se olvide de todas las preocupaciones, y lo hacen sentir libre. Que la presión de ganar el trono, la lucha de poder entre los aristócratas, la desconfianza de los demás que está profundamente arraigada en él, y sobre todo el miedo a la muerte. Todo se siente sin sentido y se vuelve irrelevante. Con solo pensar en caminar tomados de las manos, solamente admirando esa inocente sonrisa sin malicia. Acariciando ese cabello que se parece al cielo nocturno. Y siempre observar sus ojos cristalinos de color de las violetas. Realmente siente que fue favorecido por la mismísima muerte. Provocó que en él naciera el sentimiento de poder lograrlo todo. Así que, mientras su corazón late con fuerzas, piensa que está realmente seguro de que, a ella, que renunció a la libertad del vasto cielo y se quedó al lado de él. A ella, que decidió ayudarlo a llegar más rápido al futuro que desea. A ella, definitivamente, cuando desaparezcan todas las amenazas, tiene algo de lo que desea hablar. Unos días después, nuestra protagonista reflexiona que, eventualmente, ella no pudo resistir la persuasión de Camut, así que lo siguió hasta su oficina. De verdad considera que no hay nada que pueda hacer, ya que si Camut tiene tantas ganas de estar con ella, no hay nada de malo que se quede con él. No es que estuviera sola ni aburrida, o lo que sea, y por eso lo siguió. Piensa que ha pasado un tiempo desde que estuvo en esa oficina, así que debería de explorar la oficina mientras el príncipe trabaja. En ese momento se percata de algo, si bien no lo había visto antes, siente como si algo fuera sutilmente llamativo. Cree que hay algo raro. Aunque es normal cambiar las decoraciones de la habitación del príncipe a menudo, pero se pregunta si también es necesario hacerlo en la oficina. No importa cómo lo mire, Camut está demasiado ocupado, ni siquiera puede ver algún espacio a sus lados, como para preocuparse por las decoraciones. Siente que a ese paso se morirá por el exceso de trabajo. Supone que tal vez pusieron cosas nuevas para que ella pudiera jugar allí, pero aún así, tiene un mal presentimiento al respecto, por eso decide preguntarle a Camut. Y cree que eso es definitivamente algún tipo de cliché romántico. Opina que, en primer lugar, tendrá que ser cuidadosa, porque Galeno está en la puerta de la oficina. Mientras, Galeno se encuentra temblando, culpando a ese cuervo astuto, y deseando también estar al lado de su Alteza. Nuestra protagonista decide preguntarle lo más silenciosa posible y volver a su forma de cuervo rápido. Es por eso que se esconde entre los papeles, y le dice a Camut que tiene una pregunta. El príncipe le pregunta cuál es. Reinele le dice que sobre las nuevas decoraciones de la oficina, pregunta si de verdad fue él, quien pidió que las cambiaran. Camut se sorprende y le pregunta de qué decoraciones habla. A lo que nuestra protagonista le responde que las decoraciones se sienten un poco raras. El príncipe,
al observar los cambios de su entorno, le comenta que él nunca pidió que colocaran nada de eso. Llama a Galeno, el cual aparece rápidamente listo para recibir una orden. En el fondo, está feliz porque Su Alteza lo buscó. Le pregunta si desea algo. El príncipe Canut, muy serio, le responde que así es, y le pide que llame al marqués Namuel de inmediato. Al rato, el marqués se encuentra examinando las nuevas decoraciones. Namuel le comenta que allí, en ese jarrón, se encuentra una esfera de video oculta. Y que es algo complicado. Galeno le pregunta qué demonios es una esfera de video. El mago le explica que es una herramienta mágica que registra lo que sucede durante un cierto periodo de tiempo. Y, como pueden ver, puede grabar imágenes y observarse en el mismo objeto. Afortunadamente, no puede grabar audios. Pero a veces los videos por sí solos pueden detectar debilidades fatales. Canut, molesto, le dice que cree saber quién lo instaló. Namuel le dice que así es, debió haber sido él quien lo ordenó, pero hay otro problema más. Le cuenta que es fácil de obtener una esfera de video en la nobleza, pero, esa esfera está cubierta para que no pueda ser reconocida por los sentidos y tiene un encantamiento de ilusión. Es una magia muy poderosa, que incluso un caballero de alto nivel como Galeno no puede detectar. Galeno, preocupado, le dice que entonces eso significa una cosa. A lo que Namuel le dice que sí, que hay una alta probabilidad de que un mago de alto rango interviniera. Y no solo eso, es un mago de mayor nivel que el suyo. Si quieren la continuación de esta historia, no olviden de suscribirse y darle a like.